Muy buenos días a todos y bienvenido una vez más a nuestro masterclass de hoy. Como siempre vamos a dar un minuto o dos como para permitir que sigan ingresando a nuestro masterclass. Yo aún veo algunas personas que siguen accediendo a la masterclass, así que por favor vamos a permitir un minuto o dos para empezar. Gracias. Bueno, una vez más, muy buenos días y bienvenido a nuestro encuentro de hoy y ya cotidiano, que es nuestro masterclass de Bitdefender. Como siempre me introduzco, mi nombre es Joel Pimentel y soy arquitecto de soluciones en la nube para la marca. Como siempre, antes de iniciar este encuentro, vamos a dialogar sobre algunas de las reglas de la sesión de hoy. Y en primer lugar, como siempre, todos ustedes están en modo escucha para evitar cualquier tipo de interrupciones. Además, esta sección está siendo grabada y será o estará en este caso disponible durante las 24 horas luego de haber finalizado el masterclass de hoy. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta durante el transcurso de esta presentación, por favor utilicen la caja de preguntas o comentarios para realizar las preguntas que estén destinadas al tema que estamos conversando el día de hoy. Y de mi parte, yo trataré de irla respondiendo mediante vayamos transcurriendo lo que es el masterclass de hoy. También recordarles que tenemos diferentes masterclass, así que por favor ubiquen los calendarios que tenemos disponibles para que vean las diferentes secciones que le traen información puntual sobre las soluciones de Bitdefender. ¿Ok? Listo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las exclusiones de escaneo que se pueden crear para las diferentes tecnologías del módulo de anti-malware y vamos también a indagar un poco sobre lo que es la lista de exclusiones que se puede crear basadas en perfiles de configuración. Y para esto vamos a conversar sobre esta agenda y en principio, durante el transcurso de este webinar, primero vamos a hablar sobre las exclusiones de escaneo, su definición y los diferentes tipos de exclusiones disponibles para el módulo de anti-malware. Además, vamos a introducir el tema sobre la lista de exclusiones bajo los perfiles de configuraciones y cuáles son sus ventajas. Y por supuesto, vamos a concluir básicamente con una demostración, o vamos a ver desde el punto de vista de la consola las diferentes exclusiones que tenemos y también las configuraciones a partir de perfiles, las listas de exclusiones a partir de perfiles. Y vamos a inicializar con la parte de exclusiones de escaneo. En primera instancia, y como una definición rápida, pudiéramos decir que una exclusión de escaneo es el acto de suprimir el análisis de un objeto, carpeta, proceso u otro atributo de acuerdo a las condiciones expuestas dentro de la solución de seguridad. Como todos ustedes saben, en ocasiones, archivos y procesos que habitan en nuestras infraestructuras pueden identificarse falsamente como potenciales o como archivos potencialmente maliciosos. Muchas veces esto es debido a que comparten cierta característica o ciertas actuaciones de un tipo de técnica catalogada
como maliciosa. Ahora bien, si se sabe que un archivo es benigno y tenemos un falso positivo, es decir, que se identifica como maliciosa, pero no lo es, podemos crear exclusiones para ese tipo, ya sea de archivo, proceso o carpeta, donde se incluya esos atributos. Cuando se crea una exclusión, el archivo, en este caso, no desencadena ningún tipo de evento cuando los motores del anti-malware examina dicho atributo. También otra práctica que podemos conversar aquí, que es común que se utilicen las exclusiones, es de hecho parte de los fabricantes de tecnología que proveen dentro de sus mejores prácticas recomendaciones puntuales para soluciones de seguridad. Por ejemplo, excluir algunas áreas de donde se instala dicha solución, algunos archivos y procesos que en este caso se recomiendan la exclusión desde el punto de vista de los agentes de seguridad, de manera tal que no afecte el rendimiento de sus aplicaciones. Importante también destacar aquí que hay que tener en cuenta cuando se están creando las exclusiones, ya que acuérdense que cuando excluimos un objeto o excluimos una carpeta, estamos también abriendo un potencial riesgo, ya que dicho archivo o dicha carpeta será básicamente excluida del escaneo, o más que del escaneo, de la acción de bloqueo o acción de detección y desinfección en este caso, de ese atributo. Por lo que es importante tener en cuenta que los pasos dados para crear las exclusiones sean totalmente revisados y confirmados antes de ponerla en producción. ¿Okay? De nuestro lado, el agente de seguridad de Bitdefender puede excluir análisis de determinados tipos de objetos. Las exclusiones de anti-malware deben usarse en circunstancias especiales o siguiendo las recomendaciones de los proveedores de tecnologías integradas dentro de sus infraestructuras. De nuestro lado, manejamos tres tipos de exclusiones a nivel del anti-malware. En primera instancia, son las exclusiones de escaneo a nivel de la política, o como ven aquí en la diapositiva, en inglés, in policy exclusions. Esta se basan en que el agente de seguridad de Bitdefender puede excluir del análisis a determinados tipos de objetos de acuerdo a las configuraciones dadas. Pero es importante señalar que este tipo de exclusiones solo tendrá validez en la política única que se haya definido. Es decir, las exclusiones en este caso se van a crear directamente a nivel de la política y dichas exclusiones solo van a aplicar a los equipos o carpetas u objetos donde esa política se haya enforzado. ¿Ok? Otro tipo de exclusión es la exclusiones de acuerdo a perfiles de configuración. Esta permite agregar y administrar una lista de exclusiones que se pueden asignar a una o más políticas de manera rápida, fácil y eficiente. Aquí, en este caso, podemos agregar una de las múltiples listas de exclusiones que se hayan creado a la política creada anteriormente dentro de la sección de perfil de configuración. Y en este punto yo voy a desarrollar un poquito más adelante, ya que vamos a hablar sobre la lista de los perfiles de configuraciones y la lista de exclusiones que podemos crear a este nivel y para qué se utilizan. En tercera parte o en tercera instancia también tenemos lo que son las exclusiones de proveedores y productos, que en este caso se refieren a las exclusiones que son recomendadas en sí por los fabricantes y que son incluidas ya dentro del agente de seguridad de Bitdefender, por supuesto, en función de las recomendaciones que son dadas por dichos proveedores. Esta opción está habilitada de forma predeterminada por defecto. Sin embargo,
el administrador puede optar por deshabilitar las exclusiones de proveedores y productos o personalizarlos según las necesidades o según los productos de terceros que ellos tengan integrados dentro de sus infraestructuras. Antes de pasar a lo que es la configuraciones de perfiles y específicamente la parte de crear listas de exclusiones a partir de los perfiles de configuración, recordarles por favor que si tienen algún tipo de preguntas, por favor adiciónenla al cuadro de preguntas para entonces así poderla yo ver y poder contestarlas de manera puntual. Otro dato que quiero compartir con ustedes, bueno, ese dato lo voy a compartir ya cuando pase básicamente a la demo, porque quiero también puntualizar que las mejores prácticas para crear exclusiones dentro de nuestra guía de administración de Bitdefender. Tenemos básicamente cómo podemos crear exclusiones utilizando ya sea archivos, utilizando ruta de carpetas, utilizando los comodines o como se llaman wildcards. O sea, es decir, tenemos básicamente algunas explicaciones básicas de mejores prácticas de cómo crear dichas exclusiones. Listo. Y aquí ya en esta sección de exclusiones dentro de los perfiles de configuración, de una forma u otra mejora el control sobre el contenido de las políticas mediante la creación y, pudiéramos decir, administración de la lista de exclusiones, las cuales se pueden adaptar al perfil de cada segmento de su entorno sin la necesidad de estar reescribiendo exclusiones en diferentes políticas creadas. Acuérdense que, y volviendo un poco atrás al tema de las políticas, dentro de las políticas in policy exclusions, esas exclusiones que se crean a ese primer nivel solo afectan a la política donde están creadas. Imagínense que ustedes tengan que recrear las mismas políticas en diferentes escenarios o segmentos de su red, de acuerdo a las configuraciones que ustedes quieran dar, pero tengan que reescribir las mismas políticas 3, 4, 5 veces. Ya desde el punto de vista de lista, eso no es necesario, ya que podemos crear una lista de exclusiones que vamos a ver a continuación y simplemente manejar listas de exclusiones y adicionarlas a las políticas de acuerdo a nuestras necesidades. Y en este contexto, este sistema de administración de exclusiones evita la necesidad de heredar configuraciones de una directiva a otra para reutilizar las exclusiones. Al crear la lista de exclusiones, se pueden reutilizar una o varias exclusiones en diferentes listas y asignar estas listas a políticas de acuerdo a las necesidades puntuales de seguridad a implementar. Desde el punto de vista de ventaja, la gran ventaja que vemos de la lista de exclusión es que le permite total libertad para personalizar el contenido que se excluirá del análisis. Aquí, en pantalla, podemos ver las pestañas de exclusiones dentro de la sección del perfil de configuraciones. Si vemos esta pantalla, vemos que se divide en dos grandes áreas. En el número 1, del lado izquierdo, vemos el panel donde se crean las listas de exclusiones y, por supuesto, se listan todas las listas ya creadas. A mano derecha, vemos las exclusiones creadas, todas las exclusiones creadas a partir de las listas, y también vamos a ver las exclusiones pertinentes que sean introducidas a una lista que haya sido creada. Me permiten y paso en este caso a la demo. Y aquí, antes de entrar a la parte de la demo, sí quiero puntualizar este punto. Déjame abrirlo un poco más para que así podamos ver. Y me confirman cómo está el audio, si tienen algún tipo de ruido o no me escucho bien, por favor me pudieran poner en la caja de cuestionarios o la caja de preguntas si hay algún problema también con el audio.
porque creo que me está dando señal de que estamos experimentando algún tipo de inconvenientes. Listo. Como les decía, y vemos aquí, en la parte de la guía de administración, y vemos acá la parte de exclusiones, todo tipo de exclusiones que podemos crear, que es lo que estamos hablando, tanto de exclusiones dentro de la política, la parte de las exclusiones a nivel de la lista y también exclusiones del producto. Pero es importante ver esta parte acá, que son los ejemplos de cómo crear las exclusiones de acuerdo a las mejores prácticas dadas. En ese sentido, aquí nosotros damos información particular en caso de que, por ejemplo, quieran hacer uso de excluir, por ejemplo, todos los archivos en un folder específico, en este caso el folder test, solamente acá, dentro de este folder, sin incluir, por ejemplo, los subfolders. Solamente estamos hablando de los archivos dentro de test. Si existen, en este caso, subfolders dentro de test, estos no serán excluidos. Acá podemos ver que aquí podemos excluir todos los archivos que son extensión PNG, que están dentro del folder test. Y aquí podemos ver que vamos a excluir todos los archivos dentro de text folder, también, con solamente un solo asterisco. Si podemos ver los diferentes tipos de ejemplos que podemos ser utilizados, es importante que comprendamos esto, porque muchas veces tenemos rutas que son bastante extensivas desde el punto de vista de escritura y queremos crear o utilizarla porque ya sea la ruta es muy larga o quizás la ruta pudiera cambiar el nombre desde un punto específico. Sin embargo, queremos tener en cuenta de que sí esté excluida. Entonces, en ese sentido, es importante que verifiquemos estas exclusiones, estas recomendaciones. ¿Ok? Y desde el punto de vista ya de la demo, aquí no vamos a ir directamente a la política para ver en este caso las diferentes exclusiones. Y vamos a abrir una política en específica. Listo. Desde el punto de vista de exclusiones a nivel del anti-malware, esta se encuentra dentro del módulo de anti-malware en el área de configuraciones o settings, si lo tienen en inglés. Y aquí podemos ver las diferentes áreas de exclusiones. La primera que hablamos, in policy exclusions, como dije anteriormente, son las exclusiones que podemos crear ya a nivel de la política, de esta política, y que va a ser aplicada única y exclusivamente por esta política. Como podemos ver, podemos crear exclusiones de todos estos tipos de tipo de archivo o atributo, dígase archivo, folder, extensión, proceso, el hash del archivo, un certificado del hash, si hay por el nombre de una detección específica, algún tipo de línea de comando y por supuesto IP y máscara. De acuerdo a lo que nosotros básicamente seleccionemos, de acuerdo al tipo del tipo de exclusión que vamos a crear, entonces vamos a adicionar acá la ruta que sea necesaria en este caso para excluir. Por ejemplo, vamos a hacer c2.test. Por ejemplo. Entonces, a partir de aquí, si quiero hacer, por ejemplo, un archivo específico o una extensión específico, podemos utilizar asterisco punto PDF, por ejemplo. Settings. File. Vamos, un segundo. Test. Asterisco. Punto. Sí, vamos a ver eso. Ok. Por ejemplo, esta, como podemos ver aquí,
Parece que la primera ruta test no me la quiso coger. Y aquí, dentro de los módulos, podemos ver los diferentes módulos que podemos, en este caso, excluir. Es importante señalar que, de acuerdo al tipo de exclusión que estemos creando, por ejemplo, si vamos a folder, miren que tenemos mucho más tipos de exclusiones o módulos que serán excluidos de la verificación. Entonces es importante también saber esto, que si queremos excluir algún tipo de archivo o proceso de un módulo específico, es importante que sepamos qué tipo de exclusión estamos creando para poder habilitar los módulos que básicamente dicho proceso o dicho folder nosotros queremos excluir. Esto, por supuesto, es configurable si queremos solamente hacer por ejemplo, uso de ransomware mitigation como exclusión. Simple y llanamente seleccionamos ransomware mitigation y vamos a hacer aquí, por ejemplo, C test test. Y tan sencillo como adicionar. Acá adicionamos la exclusión a nuestra política. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de in-policy exclusion. Para la parte de exclusiones, desde perfiles de configuración, como hemos mencionado, aquí lo que se crean son listas de exclusiones. Las listas de exclusiones se crean desde acá, de lo que es los perfiles de configuraciones que están debajo de la política. Y luego que creamos las listas de exclusiones acá, estas van básicamente a pernotar aquí debajo y nosotros podemos seleccionar las diferentes listas que nosotros queramos incluir dentro de nuestras exclusiones. Tan sencillo como eso, nosotros vamos a ver que las listas se han incluido y por ende las exclusiones que ya hayamos incrustado dentro de dicha lista van a aplicar en esta política. ¿Ok? Más luego vamos a ver las listas que se puedan crear, cómo se crean acá en configuración y vamos a volver aquí para ver cómo vemos ya la nueva lista creada dentro de la política. ¿Ok? Y por supuesto, aquí en la última parte tenemos lo que son las exclusiones de nuestros third party vendors o lo que son, en este caso, las empresas que venden tecnologías, dígase Microsoft, dígase VMware, Citrix, entre otras. Como dije anteriormente, por defecto, esto está siempre activo, está habilitado, porque como mejor práctica es muchas empresas de las que ustedes pertenecen o en caso de socios comerciales a las que ustedes les venden, ya de por sí manejan algunas de esas tecnologías y Bitdefender les ofrece o le da la oportunidad de tener estas exclusiones ya creadas desde en primera instancia, que no tienen en este caso que trabajar en creando esas exclusiones. Sin embargo, si quieren básicamente tener exclusiones particulares, porque no necesariamente tenemos todos los vendedores, aquí podemos ver la lista de los vendedores y en este caso de las tecnologías de dichos vendedores. De acuerdo a las tecnologías que se utilice, por ejemplo, si utilizan VMware, solamente tenemos que seleccionar VMware y tan sencillo como eso, nosotros seleccionamos solamente VMware como parte de la tecnología que va a ser añadida a esta política. Si queremos añadir otro tipo de tecnología a la misma política, dígase, por ejemplo, Citrix también, porque podemos utilizar Citrix sobre VMware, y queremos también habilitarlo, simplemente yendo acá a la lista nuevamente de las tecnologías y habilitando la tecnología que queremos excluir, podemos ya verla dentro de nuestra lista. Tan sencillo como eso, nosotros entonces solamente vamos a incluir estas dos tecnologías dentro de nuestras exclusiones pertinentes para esta política que estamos trabajando y no vamos a incluir todas las exclusiones. Y nuevamente, si queremos excluirla todas, tan sencillo como decirle que me la excluya toda, que no sea custom, va a añadir todas las exclusiones de estos vendedores o third party vendors o empresas que venden tecnología de las que vimos listada acá.
¿Alguna pregunta hasta ahora antes de cambiar a lo que es la parte de los perfiles de configuración? Me permiten un segundo, a ver si puedo ver las preguntas. Bueno, veo que no hay pregunta hasta ahora. Entiendo que entonces está todo bastante claro. Listo. Entonces, hablemos lo que es la parte de perfiles de configuración y específicamente la pestaña de exclusiones. Como mencionaba anteriormente, esta área lo que te permite a ti es ser o tener una mejor gestión de todas las exclusiones que tú vas a crear a nivel de infraestructura, y a partir de aquí tú vas a poder crear listas de exclusiones que sean focalizadas al segmento o al área específica que tú quieres excluir. Desde el punto de vista de exclusiones, como pueden ver, aquí están todas las exclusiones que hemos ido creando, y igual que las exclusiones dentro de la política, tenemos diferentes tipos de objeto que en este caso podemos excluir. Y por ejemplo, si le damos adicional exclusión, vemos aquí todos los tipos de procesos que podemos excluir. Nuevamente, archivo, folder, extensión, proceso, el hash del archivo, el hash del certificado, el nombre de la amenaza, algún tipo de línea de comando, algún tipo de línea de comando con registro, en caso de que se utilice también la copia a nivel de registro, y por supuesto IP y máscara. Importante también aquí mencionar que de acuerdo al tipo de exclusión, tenemos mucho más tipos de exclusiones o más tipos de tecnologías que podemos excluir. Por ejemplo, desde el punto de vista de archivo, es básicamente, como pueden ver aquí, tenemos on demand y on access. Si vamos a folder, y aquí sí podemos tener ya todas las demás, ¿ok? Si, por ejemplo, si tenemos aquí la parte de procesos, mira que ya en procesos también tenemos la parte de anti-exploit, que podemos también habilitar en este caso. Si vemos threat name, vemos aquí los diferentes tipos. Vemos que aquí básicamente también habilitamos la parte de advanced anti-exploit, que podemos ver también, para que no sea detectado. Es decir, de acuerdo al tipo de archivo, folder o extensión o proceso o cualquier tipo de objeto o atributo que estemos excluyendo, los módulos acá que veamos van a, en este caso, a habilitarse, de acuerdo, en este caso, lo que nosotros queramos excluir. Es importante también esto conocerlo, porque quizás queramos hacer exclusiones, por ejemplo, de tipo ELSAS, para que no haya notificaciones a nivel de ELSAS, porque un proceso está tratando, por ejemplo, de hacer algún tipo de escritura o algún tipo de auditoría a nivel del proceso ELSAS, y está siendo en este caso detectado y bloqueado. Y si queremos excluirlo, entonces podemos crear una exclusión, por ejemplo, a nivel de proceso, que se excluya ese proceso a nivel de la protección de ELSAS, simplemente como punto de partida. Entonces, luego de que ya estas exclusiones son creadas, en este caso, dichas exclusiones van a aparecer acá dentro de la lista. ¿Cómo creamos listas? Sencillo. Podemos crear listas de varias formas. Podemos crear una lista nueva, tan sencillo como crear nueva lista, como podemos ver aquí, New List. Y esto simplemente adicionamos un nombre y vamos a poner aquí Masterclass. Master Class Latam, por ejemplo. Y aquí podemos poner algún tipo de descripción, algo que identifique la lista en caso de que queramos, y podemos aquí decidir qué tipo de exclusiones queremos crear. Cuando creamos una lista desde cero, tenemos que crear por lo menos una exclusión básica o una exclusión primaria. Y vamos a hacer aquí lo mismo, el mismo exclusión que creamos, que es c.test asterisco .exe. Creo que esta fue la exclusión que creamos en policy. Aquí tenemos los diferentes tipos de módulos, en este caso, que van a involucrarse. Como pueden ver, solamente on access, como es a nivel del archivo. Si se dan cuenta, los módulos que están deshabilitados es porque no se pueden, para ese tipo
de exclusión no se pueden seleccionar porque es simplemente a nivel de archivo. Y podemos poner, como dije anteriormente, algunos remarks, que son básicamente algunas restricciones o algunos tipos de notas, más que todo. Y podemos decir ejecutables a nivel test, por ejemplo. Tan sencillo como eso. Adicionamos esto, que es la primera exclusión de mi lista, y podemos salvar. Ya que vemos acá, aquí podemos ver Masterclass Latam, que es la lista de exclusiones que yo como usuario actual he creado. Aquí en estas otras listas son las diferentes listas que otros usuarios han creado que ustedes también van a poder ver. ¿Ok? Como pueden ver, tan sencillo como hacer clic en cualquiera de estas listas, simplemente vemos a mano derecha las exclusiones peculiares de dichas listas creadas. ¿Ok? Pero volvamos a Masterclass Latam. Aquí vemos básicamente la lista que hemos creado. Si yo quiero editarla, tan sencillo como Edit List, me va a permitir editarla en caso de que quiera adicionar una nueva exclusión que no se haya creado aún. Pero también yo puedo, por ejemplo, ir a todas mis exclusiones y decir, bueno, de aquí de todas estas exclusiones, yo quiero, por ejemplo, esta application.exe, estas, que son archivo y proceso, yo quiero asignarla a una lista. Y en ese sentido, yo quiero asignarla a Masterclass Latam. Tan sencillo como eso, y aplico esas dos exclusiones que yo tengo ya precreada dentro de mi lista, que son estas dos. Si vuelvo aquí a Masterclass Latam, la voy a ver como parte de mi lista. Es decir, que si ya otras exclusiones han sido creadas, yo puedo jugar con diferentes exclusiones y crear listas independientes, no importa que yo haya reusado las exclusiones que haya creado a este nivel. Estas exclusiones pueden ser reutilizadas en las diferentes listas sin ningún tipo de restricción. Y luego de que ya yo tenga confirmado mi lista que quisiera yo aplicar, en este caso Masterclass Latam, a mi política, simplemente tengo que volver a la política, en este caso, y vamos a buscar Masterclass October, que es la que estamos trabajando. Y cuando voy a Anti-Malware y voy a Settings y voy al área de exclusiones desde perfiles de configuración, acá en esta lista yo voy entonces a poder encontrar la nueva lista, que en este caso es Masterclass Latam, como podemos ver aquí, que anteriormente no la teníamos. Ya tan sencillo como habilitarla acá y por supuesto salvar mi lista. Esta me va a salvar las configuraciones de exclusiones que hemos creado a nivel de esta lista. ¿Ok? Bueno, déjame ver si hay alguna otra pregunta, porque no había visto pregunta en el momento. Bueno, tengo una pregunta, dice Diana Jauregui, y para bloqueo de juegos, bueno, de eso va a depender porque aquí estamos hablando ya de bloqueos. Esto es exclusiones y exclusiones básicamente para que tú permitas básicamente los atributos que hemos hablado a este nivel, cualquier tipo de atributos del tipo archivo, folder, extensión, etcétera, etcétera, para que sea excluido de la solución. Ahora bien, si tú quieres bloquear juegos, hay diferentes maneras de bloquear juegos. Tú puedes bloquear juegos a nivel de, por ejemplo, de Content Control, acá, en la parte de Application Blacklisting, como ves aquí, tan sencillo como, bueno, esta está siendo heredada, dame un segundo y así busco otra política. Vamos a buscar otra política. Network Protection, Content Control. Aquí en Application Blacklisting, tú puedes adicionar, por ejemplo, acá un bloqueo de todo y decirle la ruta, por ejemplo, o el nombre de la aplicación del juego que tú quieres bloquear y a partir de ahí entonces se va a bloquear. Por ejemplo, si tú quieres bloquear solitario, imagínense que solitario sería solitario.exe, por ejemplo, tan sencillo como eso, salvamos aquí y bloqueamos este ejecutable. Y donde quiera que, en este caso, Bitdefender, vea
ese ejecutable que se esté ejecutando, este será bloqueado por Application Blacklisting. Así tú puedes bloquear los juegos. También tú puedes bloquear los juegos en caso, por ejemplo, que sean juegos a nivel web, es decir, que se jueguen a través de URLs. Lo puedes hacer también a través del Web Access Control, bloqueando en este caso, por ejemplo, si vamos a los settings y vamos a las categorías, puedes verificar en la categoría que hay games aquí. Vamos a online gaming, a ver, por aquí están games, como puedes ver, puedes aquí bloquearlos y eso también te va a bloquear los juegos que se jueguen, en este caso desde la URL. Entonces tienes diferentes maneras de bloqueo de juegos en caso que quieras facilitarlo desde la plataforma. ¿Ok? Eso creo que contesta a tu pregunta. Y gracias, Diana, por la pregunta. Tengo otra pregunta de Steven Alexander Ruiz Bolívar y dice, ¿cómo puedo crear una exclusión a nivel de dominio de páginas web? Bueno, excelente pregunta. Y acuérdate, estamos hablando de exclusiones a nivel del anti-malware. Es decir, a este nivel, y quiero volver atrás, aquí, el anti-malware, estas exclusiones que estamos creando a este nivel van a ser, básicamente van a ser enforzadas a nivel de las diferentes tecnologías que vemos aquí que pertenecen al módulo de anti-malware. Por eso son exclusiones de escaneo, ¿ok? Y verifíquense el tipo de atributos que vamos a escanear. Ahora bien, para tu pregunta puntual, como es a nivel de web, tiene que ser en caso, por ejemplo, de Network Protection, tú tienes aquí nivel de exclusiones. Dependiendo del tipo de exclusión que tú quieras crear, por ejemplo, esta exclusión que tú ves aquí, si quieres crearla, mira los tipos de exclusiones que puedes ver a nivel de protección de red. Tú puedes crearla a nivel de IP, a nivel de URL o a nivel de aplicación que se maneje a nivel de red. ¿Ok? Si tú tienes, por ejemplo, un servicio web de una aplicación que está hosteada a nivel de web, puedes crearla aquí y puedes simplemente, por ejemplo, aquí y ponerle aquí el número de IP de dicha aplicación o el número o el proceso. En este caso, la ruta del proceso donde se encuentra dicha aplicación. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si tú tienes un bloqueo a nivel de web y quieres hacerlo, por ejemplo, a nivel de web de content control, dígase que tú tienes bloqueos o tú tienes por aquí permitidos, por ejemplo, esta parte, pero tú quieres, vamos a suponer, tú tienes permitidos social media y vamos a buscar aquí, por ejemplo, social media, está por que veas Social Network, como puedes ver aquí, tú tienes Social Network y está permitida. Sin embargo, dentro de Social Network tú quieres bloquear, dígase, Facebook. Y tú puedes crear, por ejemplo, facebook.com. Tú puedes crear entonces una exclusión para que te bloquee Facebook. ¿Y qué tú quieres decir aquí? Que aunque tú permitas, desde el punto de vista de categoría, las social networks, lo que es las redes sociales, por la exclusión que tú creas acá de bloquear Facebook, cuando alguien quiera ir a esta URL específica, esta va a ser bloqueada. Esto también trabaja viceversa. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, bloquear o tú tienes bloqueado Social Network, pero tú quieres habilitar, en este caso, Facebook, y que Facebook en este caso se vea, tú puedes, en este caso, tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes decir www.facebook.com y en este caso, en vez de bloquear, tú permites y trabaja de manera inversa. Tú bloqueas, en este caso, en la categoría, todo lo que es Social Network y desde el punto de vista de exclusión, tú permites solamente Facebook. O sea, son diferentes maneras que tú puedes crear, en este caso, exclusiones. Si tú quieres crear exclusiones a nivel de el acceso a contenido, ¿ok? Desde el punto de vista de web protection es lo mismo. Estas son las exclusiones que trabajan a nivel de web protection, son las que vemos aquí, a este nivel, y también a nivel de network attack, estas son las exclusiones que aplicarían. Entonces, como dije anteriormente, es importante saber a qué tecnología específica tú quieres aplicar algún tipo de exclusión y de acuerdo a dicha tecnología, entonces tú creas la exclusión necesaria para que el bloqueo no se realice. Creo que eso responde tu pregunta, Steven.
No hay más preguntas hasta ahora. Solamente tengo estas dos preguntas. Vamos a dar unos 2 minutos más a ver si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta. Si no, creo que esto ha sido todo de mi parte. Básicamente teníamos 1 hora agendada para este webinar de hoy, este masterclass. Sin embargo, es bastante corto porque la información es bastante concentrada y entiendo también es bastante se explica por sí solo, para ponerlo en esos términos, porque la parte de exclusiones creo que todos acá la conocemos. Vamos a dar 1 minuto más antes de volver, en este caso, antes de terminar nuestra presentación. Bueno, entiendo, no hay más preguntas. Bueno, sí, veo una nueva pregunta. Edison Gómez dice, hola, ¿algo para tener en cuenta al instalarlo en un servidor? Bueno, excelente pregunta. Y en ese sentido, como mejor práctica, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando se instala, no solamente cuando se instala la gente a un servidor, sino que también qué tecnologías nosotros tenemos en ese servidor que de una forma u otra nosotros tenemos que tener en cuenta para crear una exclusión. Es importante que no solamente cuando estemos desde el punto de vista de arquitectura, cuando estemos arquitectando nuestras instalaciones, sepamos en este caso cuáles son los sistemas que vamos a instalar, pero también qué tipo de aplicaciones nosotros corremos en estos sistemas, porque es importante que nosotros también hagamos una pequeña investigación de que si hay mejores prácticas que no necesariamente de Bitdefender, porque acuérdense, Bitdefender como aplicación de seguridad, su función es ser intrusivo. Toda solución de seguridad, su función principal es ser intrusivo porque tú lo que quieres es protección. Cuando tú buscas protección, lo que tú buscas es básicamente verificar todas las rutas y todas las áreas particulares donde algún tipo de ataque malicioso pueda ocurrir. Ahora bien, así mismo como somos intrusivos, desde el punto de vista de seguridad, es importante nuevamente cuando se vaya a instalar, no solamente en equipos de trabajo, pero puntualmente en servidores, porque estos son los que mayormente contienen todo lo que es nuestra espina dorsal de operaciones. Aquí están básicamente las aplicaciones empresariales que todo el mundo accesa, los servidores donde están los archivos compartidos, donde todo el mundo tiene acceso y todo el mundo comparte. Es decir, los servidores son donde nuestras, como dije anteriormente, nuestra espina dorsal. Es importante comprender qué aplicaciones están en esos servidores y si dichas aplicaciones proveen algún tipo de indicador o de mejor práctica para soluciones de seguridad. Si así fuere, o si así fuese, es importante crear las exclusiones que dichas aplicaciones recomiendan, porque nosotros no podemos hablar de dichas aplicaciones. Sin embargo, importante nuevamente es también conocer, y por ejemplo, y volviendo aquí al anti-malware, si existen en este caso algún tipo de vendedor de tecnología que sea parte, en este caso, de ese servidor, nosotros crear las exclusiones recomendadas a este nivel. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación o mejor práctica que pudiéramos nosotros dar, que es primero conocer su infraestructura, saber qué tipo de aplicaciones tienes y a partir de ahí saber básicamente qué tipos de exclusiones deberían ustedes como administradores crear para no crear básicamente fricción entre la intrusión que va a hacer o realizar en este caso el agente de seguridad versus las aplicaciones que pertenecen a ustedes. Ok, tengo muchas más preguntas, dame un segundo y así sigo. Y creo que Edison eso responde tu pregunta y gracias por ello. José de Jesús Pascasiao Castillejos dice, ¿es recomendable generar exclusiones por nombre de amenazas? La recomendación pudiera ser que sí, porque dependiendo del tipo de amenazas,
son quizás muy particulares a, a una técnica particular o a un tipo de actuación particular. Sin embargo, y creo que es donde viene tu punto, entiendo que no es bueno crear exclusiones a nivel de amenazas que sean generales. Es decir, que se utilicen wildcards, que se utilicen comodines. ¿Por qué? Porque si utilizas nombres de amenazas como exclusiones, utilizando comodines, si tú tienes otros procesos que de una forma u otra caen dentro de esa amenaza y dentro de ese comodín, esas van a ser, no van a ser excluidas. Entonces, de punto de vista de recomendación, siempre es bueno hacerla a nivel de archivo, a nivel de folder o a nivel de proceso, dependiendo de su necesidad, pero si se va a hacer a nivel de amenaza, debe ser puntualmente con el nombre completo, porque las amenazas, aunque pertenezcan a un mismo, por ejemplo, a una misma campaña y quizás a una misma generación, la última extensión siempre es particular al tipo de objeto que se está encontrando. Entonces es bueno crear exclusiones de amenazas, si se van a crear, que sean exclusiones a nivel del nombre completo de la amenaza. Eso de forma general. Pero muchas gracias, José Jesús. Creo que es una pregunta muy interesante y también con mucha lógica. Hugo Romero tiene otra pregunta. Dice, he ingresado recién. Sería bueno compartan el video completo. Gracias. Sí, Hugo. Y te respondo acá y te digo que todos los videos de los masterclass son enviados 24 horas luego de la presentación. Luego que terminemos ya y concluyamos la presentación, básicamente nosotros trabajamos internamente para empaquetar el video y hacérselo disponible a todos los que, básicamente todos nuestros socios comerciales y todos nuestros clientes que se hayan registrado y que hayan accedido al masterclass. Así que tú vas a recibir esa invitación. Pero muchas gracias. Tengo otra pregunta de Pablo Flores. Dice, sé que no es el tema, pero cuando pueden ver tema para spam, ya que me llega mucho correo spam. Uso Outlook de mi correo por POP3. Ok, listo. Mira, en ese sentido, yo necesito que tú confirmes que está acá y básicamente acá tú tengas esto habilitado en tu, que es lo primero, ¿ok? Acuérdate que esto aquí nosotros estamos haciendo simplemente una verificación a nivel de protocolo, en este caso el POP3, que son tus incoming emails, que es lo que tú estás diciendo ahora mismo. Ahora bien, si tú estás recibiendo mucho spam, quizás tú necesitas una solución peculiar o particular para lo que es el vector de correo electrónico. Acuérdate que esta versión acá es versión endpoint y aunque nosotros podamos cubrir ciertas áreas, como por ejemplo el tráfico de correo electrónico, acuérdate que eso es un tráfico empaquetado y simplemente es aquí a nivel de tráfico lo que se revisa es algún tipo de tramo que pudiera contener algún tipo de indicador de spam malicioso que sea conocido, ¿ok? Pero ya con una solución específica para el vector de correo electrónico, ya si vemos el spam y también lo que es la parte del correo malicioso mucho más profunda, porque ya hay un desempaquetado de ese correo para verificar todo el contenido y luego todo es verificado, entonces entregado a su destinatario final. Yo te sugiero que verifiques en ese sentido nuestras soluciones de, por ejemplo, de GravitZone Email Security, que es una solución enfocada al vector de correo electrónico totalmente en la nube. Y en casos que, por ejemplo, tú tengas el servidor Exchange localmente, en este caso, si manejas tu correo electrónico a nivel local, también nosotros tenemos ya lo que es la protección de Exchange, parte de este esquema de protección a nivel local, y lo podemos ver aquí como punto de partida dentro de la política, para proteger lo que es tu correo electrónico ya a nivel de Exchange. Ojo, tiene que ser un Exchange on-prem que sea soportado, pero aquí nosotros nos enganchamos tanto a la parte del mailbox para cualquier tipo de anti-malware, cualquier tipo de infección a nivel del mailbox, y también verificamos básicamente anti-spam a nivel ya de conexión, porque podemos desempacar todo eso, pero tiene que ser
obligatoriamente para Exchange On-Prem. Ya para la parte de Email Security es esta solución que vemos aquí, que es básicamente una solución totalmente nube. Eso para tu información. Te invito a que verifiques esa parte. ¿Ok? Otra pregunta. Dice, dame un segundo. Ok. William González dice, buenos días, una consulta. ¿Cómo se generaría la exclusión cuando se debe realizar por perfil de usuario? ¿Cómo se realiza la exclusión por perfil de usuario? Yo creo que aquí lo que tú quieres básicamente, y hay dos maneras. Sabemos que tú puedes crear lo que son asignaciones de reglas o assignment rules, que esto es básicamente tú puedes crear asignaciones de reglas basadas en usuarios. Y entiendo. Pero acuérdate que esas asignaciones de reglas, cuando ponemos usuarios, por ejemplo, y vamos a ver, por ejemplo, aquí, nombre, Masterclass Latam, para poner el mismo nombre, tú necesitas definir qué política tú vas a definir para dicho usuario. Es el mismo concepto. Acuérdate que una cosa es trabajar a nivel de exclusiones en la política, y luego que ya tú tengas creada esa política y creadas esas exclusiones particulares para esa política, entonces tú vas a crear, en este caso, tu regla de asignación para el usuario. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver esta que era que yo estaba trabajando, seleccionar la política que tú necesariamente o en este caso quieras aplicar a estos usuarios. Ya en los usuarios, simplemente buscar los usuarios a que tú quieras, en este caso, aplicarlo. Y vamos a buscar un usuario, de Exchange acá. Bueno, vamos a un grupo, un key admin, vamos a suponer acá. Y tan sencillo como eso, tan pronto yo salve aquí, la política que ya yo he trabajado, que ya yo he creado las listas o que he adicionado listas o que he creado exclusiones a nivel de política individuales o he creado algún tipo de exclusiones a nivel de vendedores de tecnologías, ya esa política la asigno ya a nivel del usuario. Entonces, ya para resumir, lo primero es trabajar a nivel de política y ya a nivel de política, cuando ya está lista, entonces la asignamos dicha política al usuario. ¿Ok? Listo. Creo que eso contesta la pregunta tuya, William. Pero gracias y muy interesante la pregunta nuevamente. Otra pregunta de Steven Alexander. ¿Qué pasaría si deshabilito el anti-spamming o uno de sus filtros? Bueno, si estamos hablando, y nuevamente vamos a la política, dame un segundo, políticas, y si estamos hablando, por ejemplo, más policy, esta, por ejemplo, si estamos hablando de esto y estamos hablando content control, si estamos hablando, disculpa, acá, si estamos hablando de esto, que tú deshabilitas esto o deshabilita una de estas configuraciones, básicamente lo que tú le estás diciendo a la gente local en el equipo, donde esta política está influyendo, que no, básicamente que no escanee estos protocolos. Acuérdate que esto es básicamente escaneo a nivel de protocolos. En este caso, el incoming email, POP3, como bien mencionaste, y en caso de cuando se envía a nivel de Outlook, acuérdense que el Outlook a nivel del escritorio simplemente es un gestor de correos, es básicamente una aplicación que te gestiona tu correo electrónico, pero ese no es realmente tu correo electrónico. Tu correo electrónico, el servidor de correo electrónico ya sea está gestionado en tu Exchange, si es local, o si lo manejas desde la nube, ya sea Google, ya sea Office 365 o cualquier otro tipo de correo electrónico que ya sea gestionado a nivel de nube, es donde básicamente donde realmente se incorpora, donde realmente se gestiona la parte de la transmisión del correo en sí. ¿Ok? Pero nosotros lo que hacemos aquí es básicamente el escaneo del protocolo a nivel de máquina. Cuando ese correo básicamente ya sea vaya saliendo del Outlook a través del protocolo SMTP, nosotros escaneamos eso, y al igual cuando viene entrando al Outlook a través del POP3. ¿Ok? Si lo deshabilitamos, simplemente no hacemos el escaneo. Eso creo que responde tu pregunta puntual, Steven. Tengo otras preguntas, vamos a ver.
Dame un segundo, porque estoy buscando dónde voy. Ok, tengo otra pregunta de Steven que dice, Bitdefender maneja un servicio de anti-spam netamente para el correo. Sí, y en ese sentido, Email Security, esta solución que ves aquí, no quiero entrar a esta porque Email Security es una solución, creo que vamos a tener masterclass sobre ella, pero no quiero entrar mucho sobre este tema, pero te invito nuevamente a que veas Email Security, que puedas buscar información sobre Bitdefender, Gravity Zone Email Security, que es una solución totalmente en la nube, la cual tú gestionas totalmente desde la nube, igual que Gravity Zone, en caso que quieras ver esa parte. Cristian Moncada dice, buenos días, si habilitamos el análisis del tráfico de correo, ¿qué implicaciones tendría en Outlook? No hay ninguna implicación en el Outlook, porque el Outlook, como dije anteriormente, es simplemente un gestor. Si habilitamos esta parte de escaneo de básicamente los protocolos, nosotros estamos básicamente escaneando a nivel de sesión, que es básicamente durante la transmisión del correo, cuando ese correo llega básicamente en este caso, a tu gestor de correo electrónico, dígase Exchange o dígase Office 365, Google Workspace, dígase cualquier tipo de gestor de correo, y cuando entonces ese correo está siendo transferido básicamente a la aplicación, al Outlook, para su visualización. Entonces, como eso llega a través de estos protocolos, simplemente nosotros estamos en la sesión verificando esos protocolos. No hay ningún tipo de implicación ya a nivel del Outlook per se, porque ya a nivel del Outlook tú directamente trabajas con el correo electrónico. Dice Steven, no he logrado excluir una página ya que me la toma por phishing. Ok, bueno, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Aquí, las exclusiones que estamos hablando aquí a nivel de web protection, de content control, esta es para hacer exclusiones a nivel de este módulo, que es el Web Access Control. Es básicamente para lo que es el acceso de contenido, ¿ok? Pero esto no quiere decir que la página en sí no está siendo analizada para el acceso, que son totalmente diferentes. Esto aquí es acceso a páginas de acuerdo a estas categorías o páginas que tú hayas bloqueado, pero simplemente para el acceso a contenido. ¿Ok? El phishing es ya el análisis puntual de la URL o del sitio donde tú estás yendo, que es totalmente diferente, ¿ok? Porque ya esto es protección web. En ese sentido, si tú estás teniendo algún tipo de acción a nivel de phishing, acuérdate que tú puedes crear exclusiones a este nivel. Y, por ejemplo, tú puedes crear la URL en este caso, de esa no sé, de esa URL que está siendo bloqueada como phishing, tú puedes crear básicamente adicional aquí como, en este caso, para que no sea bloqueada por el phishing o en este caso, por nuestra protección, tecnología de web protection. Pero tiene que ser creada a este nivel. ¿Ok? Creo que eso contesta la pregunta tuya, Steven. Y dice ahora Maribel Domínguez. Hola, buen día. Tengo una duda. Espero puedas ayudarme. Desde que instalé Bitdefender, cuando necesito cuando necesito copiar algo a otro equipo, no me permite hacerlo. ¿Tiene que ver con la plataforma? Bueno, no te diría que voy a asumir escenarios porque no estoy viendo cuál es el inconveniente. Cuando dices copiar, no sé si es simplemente que tú quieras hacer una copia, coge un atributo, coge un archivo, un clic derecho, le das copiar y luego vas a una carpeta compartida o una carpeta dentro del mismo equipo y le das pegar y no te permite. No sé cuál es el escenario particular. Ahora vamos a asumir que tú quieres copiar un archivo de una carpeta compartida a una carpeta local o viceversa. Ahí tú tendrías que ver entonces cuáles tipo de tecnologías tú estás enforzando desde el punto de vista de Bitdefender y por supuesto si tiene algún tipo de notificación. Es decir, si hay algún tipo de notificación de que hay algún tipo de encuentro, por ejemplo, que se vea algún tipo de encuentro malicioso. No sé, como te digo, no puedo detallarte mucho el escenario porque no lo conozco, pero
lo que sí te exhorto, si tú entiendes que es algo muy particular, lo que sí te exhortaría es, por ejemplo, si es Bitdefender y tú entiendes que es Bitdefender, tomes, por ejemplo, esos equipos o coja una prueba, esos equipos donde tú tienes, crees una política aparte en un contenedor o un folder aparte, la apliques ahí y hagas una prueba sencilla. Y es básicamente deshabilitar los módulos que son estos que tienes aquí, por ejemplo, anti-malware, por ejemplo, deshabilitar, no necesariamente pero por ejemplo, en estos, deshabilitar los módulos uno a uno, o por ejemplo, o deshabilitarlos todos, y ojo, solamente en esa área de prueba, deshabilitarlos todos y verificar si funciona. Lo deshabilitas, funciona, sí, bueno, pues entonces empiezas a habilitar uno a uno y hasta que tú encuentres el módulo particular que pudiera estar creando el bloqueo. Y a partir de ahí, entonces, tú puedes ver si hay algún tipo de exclusión o algún tipo de configuración que tú tengas que manejar a nivel de esa tecnología. Eso es una idea de cómo quizás tratar ese inconveniente. ¿Ok? Y gracias, Maribel, por la pregunta. Y nuestra última pregunta ya, porque ya terminamos, ya prácticamente estamos sobre la hora, es de Cristian Peralta y dice, actualmente no funciona el bloqueo de contenido en Chrome y Firefox. ¿Se sabe algún proceso para que funcione procesos masivos? Si es real que no funciona, me interesaría saber qué no funciona en Chrome y en este caso y en Firefox. Y específicamente qué no funciona. Si es el bloqueo de contenido, ¿qué? Primero ver la configuración y ver, porque es importante conocer esto y saber cuáles son las versiones que tú tienes de Chrome y de Firefox. Porque acuérdate que también Chrome y Firefox, ellos utilizan ahora unos enhancements, o sea, que ellos tienen unas soluciones dentro de sus web browsers que están creadas a nivel de Chromium, que básicamente ellos lo que hacen es un proxy. Y porque ellos mismos hacen el proxy de básicamente de esos URLs que tú estás tratando de acceder, nosotros no lo estamos viendo porque ellos están siendo enmascarados a nivel del browser. Entonces, sería bueno verlo, ver cuáles serían las características particulares en este caso, de las versiones que tú estás manejando y todo lo demás. Lo que yo te recomiendo en ese sentido, si tú quieres seguir verificando, es que abras un caso de soporte, ya sea a través de tu socio comercial que te introdujo a Bitdefender, para que nosotros podamos ver ese caso puntualmente. Porque según entiendo y según me explicas aquí rápidamente, donde creo que pudiera estar el problema no necesariamente sea Bitdefender, sino en las configuraciones directamente del browser, donde tú estás básicamente haciendo el proxy de esas URLs para que en los mismos browsers, porque ahora Chrome y Firefox te permiten bloquear, por ejemplo, URLs que ellos consideren maliciosos, entonces ellos están haciendo también ese filtrado directo a nivel del browser y están haciendo ese proxy y por eso es que nosotros entonces no podemos verlo y por ende no podemos hacer el bloqueo de contenido. Creo que por ahí es que va el escenario. Pero nada, qué bueno que se extendió mucho la conversación, qué bueno que hubieron preguntas, aunque no puntualmente sobre el tema que nos concierne, que era el de las exclusiones y perfiles de configuración. Entiendo que es importante también aclarar algún otro tema en este sentido. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Nuevamente recomendarles que sigan asistiendo a nuestros próximos masterclass, porque nos van a seguir dando enseñanzas en diferentes tecnologías que nosotros podemos implementar a nivel de la postura de seguridad. Y por supuesto, muchas gracias nuevamente de mi parte por asistir. Sería todo de mi parte. Muy buenos días, tardes, donde quiera que se encuentre. Y hasta luego.